Ten cuidado a quién escuchas, ten cuidado a quién le prestas tu oído. Dime con quién andas, seguramente esto no lo decían en nuestras casas, es dime con quién andas y te diré quién eres. Dime a quién escuchas y te diré en qué crees. Y la verdad es que cuando eliges tu mentor, eliges tu futuro. A quien le prestas tu oído, le prestas tu vida, sin darte cuenta. Hace unos días me hicieron una pregunta bastante importante y considero que es la pregunta adecuada para dar inicio a este podcast, para dar inicio a este canal donde hablaremos de crecimiento personal y trading, y el objetivo es aportar la mayor cantidad de valor. Lo primero que quiero contarte es la pregunta que me hicieron. Básicamente fue como, ¿por qué no te rendiste en esos momentos donde parecía que nada tenía solución, donde parecía que no había salida, donde parecía que el proceso hasta ahí había llegado y que todo era malo, que solo había problemas y retos? Y la verdad es que tuve que mirar desde diferentes ángulos para poder responder esa pregunta. Y hoy quiero contártelos porque probablemente puedes estar pasando por una situación similar, probablemente puedes estar pasando por situaciones donde yo ya las atravesé y sé cuál era el patrón de pensamiento que yo desarrollé para poder atravesar este tipo de situaciones. Lo primero que debo contarte es que yo empiezo en el trading, o lo conozco en el año 2019, en el año 2018, perdón. Y en el 2019 yo empiezo a escuchar ciertas personas que en mí empiezan a sembrar un hambre de alcanzar mis metas y una fe de que se podía lograr cuando no sabíamos, pero de que se podía lograr, de que realmente se podía llegar a ese momento, de que realmente se podía llegar a alcanzar tus sueños, tu libertad y tus metas. Cuando yo empiezo a escuchar a este tipo de personas, decido tomármelo muy en serio, decido tomármelo muy personal y decido adoptar ese patrón de pensamiento, ese patrón de creencias como mío. Decido adueñarme de esas creencias, adueñarme de esos patrones de pensamiento. Y aquí nace algo bien importante, porque es el primer punto que te puedo dar. Y es como, ten cuidado a quién escuchas, ten cuidado a quién le prestas tu oído. Dime con quién andas, seguramente esto no lo decían en nuestras casas, y es dime con quién andas y te diré quién eres. Dime a quién escuchas y te diré en qué crees. Y la verdad es que cuando eliges tu mentor, eliges tu futuro. A quien le prestas tu oído, le prestas tu vida, sin darte cuenta. Y esto tiene una razón muy, muy profunda. ¿Por qué? La verdad es que las personas que tú escuchas, las personas que tú tienes en tu vida solo cumplen dos funciones. Una, te echan mierda, y perdóname la expresión, pero es la realidad. Dos, te ayudan a sembrar en el terreno más fértil que tú tienes, que es tu mente, tu mentalidad. Te lo repito, las personas que te rodean solo cumplen dos funciones. Una, te ayudan a sembrar lo que tú quieres literalmente alcanzar, o te echan mierda. No existe un balance, no existe un equilibrio entre esas dos. Y lo que pasa es que yo decidí tomármelo muy personal porque en mi entorno familiar, en mi entorno personal, habían muchas personas que me decían como tú estás loco, porque la situación parecía otra. O sea, ante la situación no había salida, pero mi patrón de pensamiento era que sí había salida, era que sí se podía. Pero eso fue debido a que sembraron las semillas correctas en mí, a que escuché a las personas correctas. Eso no fue por casualidad. Y aquí es donde me nace digamos que una gran conclusión. Y es que cuando yo empiezo a escuchar a este tipo de personas, cada conferencia, cada palabra que decían, empiezo a adoptar el patrón de pensamiento de ellos, lo tomo como si fuera mío y lo empiezo a vivir, lo empiezo a aplicar. Y realmente eso desencadena un montón de retos. En mi proceso se desencadenaron un montón de retos que en algún momento se llegará el espacio para que contar la historia completa, pero realmente esa información fue la que me sirvió para esos retos. Porque es que en esas conferencias o en esas mentorías, lo que hacían estas personas era introducir el crecimiento personal, el desarrollo personal y la mentalidad adecuada para poder cumplir y alcanzar esas metas. Y yo me lo tomé como si fuera propio, me lo tomé para mí. Sentí que me estaban hablando a mí. Ya después de que yo no estoy con estas personas, a mi vida llegan un montón de retos, un montón de situaciones, un montón de circunstancias que gracias a lo que sembraron esas personas, no me rendía. Y es algo muy sencillo, es como que tú ya sabes cómo va a acabar la situación, o sea, tú ya sabes cuál es el final de la película. Hay un ejercicio muy chévere y es que, por ejemplo, piensen en su película favorita.
Ustedes seguramente la han visto una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 10 veces. Y lo que ocurre con esto es que ustedes, no importan las veces que la vean, nada va a cambiar. No importan las veces que la vean, ustedes ya saben el final de la película. ¿Cuál es el final de tu película? Ya diseñaste esa película, empieza a unir los puntos de adelante hacia atrás. Empieza a unir los puntos. ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es ese objetivo que yo quiero alcanzar? Y empieza a unirlos hacia atrás. Y te vas a dar cuenta de que ese es el final de tu película. No importa lo que estés pasando ahorita, no importa la situación en la que estés, te vas a dar cuenta de que ese es tu final de tu película. Y en eso es lo que tú debes creer. Porque la situación no es como tú la estás viendo ahorita. Esa no es tu realidad. Debes aprender a cambiar el chip. Yo sé que esto suena raro, pero debes aprender a ver la realidad en tu mente, no en lo físico. Debes aprender a ver la realidad en tu mente y no en lo físico. Y para eso es todo un proceso. Después hablaremos un poco más de eso. Pero te podría decir que uno de los aspectos número uno y el más clave fue a quién escuchar. A quien le prestas tu oído, le prestas tu vida. Recuerdo mucho que estas personas decían como que en cada conferencia decían como que eran un poco exagerados porque decían como que necesitábamos un lavado de cerebro. Y en realidad sí. Bueno, las personas decían que íbamos allá a que nos lavaran el cerebro. Y en realidad sí. Sí necesitábamos un lavado de cerebro. Ponte a pensar, si las personas que tú escuchas siembran en ti negatividad, siembran en ti derrota, siembran en ti duda, pues ¿cuál crees que va a ser el resultado? Pero lo contrario es que si las personas que tú escuchas siembran en ti fe, siembran en ti esa hambre de alcanzar tus sueños, siembran en ti de que es posible, siembran en ti de que todo va a pasar y todo va a estar bien, indiscutiblemente tu patrón de pensamiento va a estar alineado con eso que te están diciendo esas personas. Y aquí es donde te puedo decir que lo que más ayudó a que yo no me rindiera en ese proceso fue a quién escuchar. Fue a quién escuchar. Y te lo repito varias veces porque es que realmente es clave. Empieza a revisar las personas que estás escuchando, empieza a revisar los mentores que has elegido. Recuerda que cuando eliges tu mentor, eliges tu futuro, porque lo que estás viendo en él es probablemente el resultado que tú vas a aplicar es probablemente el resultado que tú vas a llegar si aplicas la misma información que te está dando él. En mi vida han pasado diferentes mentores, a todos les agradezco demasiado. Pero realmente eso fue el detalle que hizo que yo no me rindiera. Ese fue el detalle para que yo no me rindiera haciendo trading. Y ahora, yendo hacia lo técnico, te puedes estar preguntando si realmente esto es para ti, si realmente puedes alcanzar esa rentabilidad, esa constancia. Y ahí es donde te digo que entramos en un aspecto de desarrollar el ser. ¿Quién tengo que ser yo para alcanzar esa rentabilidad? ¿Quién tengo que ser yo para cumplir esas metas? Porque una cosa es el positivismo tóxico de no me voy a rendir, no me voy a rendir, todo va a estar bien. Pero ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para no rendirme? O sea, yo tengo que desarrollar un patrón de pensamiento y ese patrón de pensamiento tiene que venir con creencias, declaraciones, autosugestión, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de ver las cosas. Hay un tema que es muy interesante y es que literalmente el pensar son las gafas con las que ves la vida, son las gafas con las que ves las situaciones. Si tú tienes unas gafas que las ves con negatividad, cámbialas. Y cambia la perspectiva de tu vida, cambia la perspectiva de la situación. Y ahí es donde el juego empieza a cambiar. Estas fueron una de las razones por las cuales no me rendí. Si tú estás pensando en este momento en rendirte o has vivido situaciones similares, quiero decirte de que todo puede pasar. De que todo puede pasar y que sencillamente aférrate a ese patrón de pensamiento, aférrate a que todo va a estar bien, aférrate a que literalmente es parte de tu proceso y que ese proceso algún día será contado para inspirar a cientos de personas. Esa es la forma de pensar que yo te diría que a mí me ayudó a no rendirme.